Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos felices de dar inicio a un nuevo programa, Edificando tu vida. Felices porque Dios nos ha bendecido, nos ha permitido estar una nueva semana y ahora ya llegando al final de ella, donde estaremos compartiendo con ustedes temas para varones en este segmento Hombres de Valor. Queremos pedirte que no te separes del dial y estés con nosotros durante estos 60 minutos, que serán de gran bendición y de mucha edificación para todos nosotros. Sean todos bienvenidos a Edificando tu vida. Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes y amados hermanos que nos escuchan a través de la radio. Es un gusto una vez más estar un viernes más para poder compartir con ustedes este programa Edificando tu vida. Estamos también en los primeros días del mes de octubre. Hemos pasado el mes aniversario de Santa Cruz y la verdad que hemos recibido muchas bendiciones. Creemos que usted también lo ha hecho a lo largo de este mes. Este octubre tenemos programas lindos y maravillosos para compartir con ustedes. Esperamos que no se separen del dial de la radio educativa, porque hoy tendremos un programa muy especial para usted, amigo, especialmente para todos los varones que nos están escuchando. Gabriel, en esta tarde vamos a tocar un tema titulado Llamados a ser hombres. La idea de este tema es recuperar la identidad de los varones y hacerles saber que se necesita volver a las Escrituras para nutrirse de los valores que Dios mismo nos indica para nuestras vidas. Así que, querido amigo, quiero invitarte a que tomes un lápiz, un papel. Tú que eres hija o hijo y quieres que este tema sirva de edificación para tu papá o para tu esposo, anota, porque son 5 puntos muy importantes que estaremos tocando en esta tarde, que Dios nos hace el llamado a ser hombres. Si estás pensando grabar este programa o en todo caso no tienes cómo hacerlo, te invitamos a que luego de la finalización de este programa estaremos subiéndolo a nuestro canal en YouTube Edificando tu vida, donde también encontrarás los programas que ya han salido al aire en la radio. También puedes hacer algún comentario si tienes alguna necesidad de oración o alguna inquietud en la cual tú quieras preguntarnos. Puedes entrar a nuestra página en Facebook, también con el mismo nombre, Edificando tu vida, y estaremos muy gustosos de poder responderte y compartir aquellas interrogantes e inquietudes que tú tienes. Queremos dejarte, querido amigo, con esta alabanza de Redimidos. Aleluya, amén. Que tú seas edificado a través de ella y que te pueda servir de un momento de adoración a nuestro Dios. Usted sintoniza Edificando tu vida. Estamos de retorno en tu programa Edificando tu vida. Bien, vamos a ir analizando el tema que hemos nominado hoy, llamados a ser hombres. Permíteme leer en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 al 16, esta palabra. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Estos textos me hacen recuerdo lo que David le dijo a su hijo Salomón cuando ya él estaba por entregarle el mandato, el trono. Le dijo las siguientes palabras que están escritas en 1 Reyes capítulo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra,
Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, y de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Muchísimos años después, Pablo escribe unas frases similares a esta. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Queridos amigos, bajo estos textos vamos a estar describiendo lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde a nuestras vidas. La recomendación para esta tarde es para ser llamados, o para entender más bien llamados a ser hombres, es sencillamente volver a las Escrituras. En este tiempo donde hay tanta distracción, tenemos los celulares, la televisión, tenemos un sinfín de cosas que pueden tanto ayudarnos como también distraernos, y pasa el tiempo y como padres de familia, como hombres que somos, como líderes de casa, no nos damos cuenta cuando nuestros hijos ya han crecido y estamos volviéndonos mayores, y de pronto sentimos que hay un vacío todavía en nuestro corazón, en nuestra vida. Sentimos que los años se están pasando rápidamente y no vemos, y tal vez no estamos analizando si lo que estamos viviendo, si lo que está pasando en nuestra vida ha sido de beneficio tanto para mí como para mi hijo, para mi esposa, en realidad para toda mi familia. Y lo que queremos en esta tarde, queremos llamar la atención a ti, amigo oyente que nos estás escuchando, es para hacer un alto y para ponernos a pensar un poquito. Pero lo cierto es que nosotros hemos estado analizando la sociedad en general en este tiempo, y justamente por eso es que decidimos tocar este tema, llamados a ser hombres, porque hemos notado una falta o un vacío más bien del hombre en el hogar, porque se está distrayendo en cualquier otra cosa menos en atender a su familia, a su hijo, a su esposa. Y va pasando el tiempo y creo que se está llenando este varón, este hombre, este jefe de la familia, de cualquier otra cosa, pero menos de esa salud, de ese cariño, de ese amor que necesita tanto dar como recibir de su familia. En algunos programas anteriores estábamos mencionando algunos datos que existen, por decir que hay padres de niños de edad preescolar que se tiene tiempo invertido en atención a sus hijos, apenas 37 segundos de promedio por día. Es decir, que en la semana le dedican a veces simplemente minutos nada más, que eso si se lo fracciona en los días, o si no, en el mes le dedican apenas una hora, que eso termina siendo insignificante para el tiempo diariamente que necesitan nuestros hijos. Y en la mayoría de estos casos, esos niños que son desatendidos por sus padres llevan muchas horas semanales viendo televisión. Podemos nosotros sorprendernos con el tiempo que los niños pasan mirando televisión, mirando videos, pasando el tiempo jugando juegos virtuales, otras cosas que simplemente corrompen su mente o simplemente las distraen y no están llenando aquella mente tierna que hay en ellos con cosas que sean de gran beneficio para su vida y su crecimiento propio y intelectual, moral y también espiritual. La pregunta es entonces, ¿cómo llenamos ese vacío de nuestros hijos? ¿No? ¿Cuándo y cuánto de tiempo de calidad le estamos brindando a ellos para que después de aquí a un tiempo, unos años, 10, 15 años, no sé, cuando ya ellos sean jóvenes,
puedan ellos valerse dentro de la sociedad donde van a vivir. Porque tengamos en cuenta que esta generación que estamos viviendo es bien terrible, bien difícil de vivir. Pero tal vez no estamos tomando en cuenta la generación de nuestros hijos, la próxima generación que estamos dejando. ¿Cómo la estamos dejando? ¿De qué la estamos nutriendo? Como decía en su comentario José Luis, mostrando algunas estadísticas, ¿no? El tiempo que pasa un papá con sus hijos. Llega cansado del trabajo, algunos segundos nada más, tal vez juega unos 2 o 3 minutos y le dice, bueno, estoy cansado, tengo que dormir para recuperar mis fuerzas para mañana. Ese niño tal vez no le va a decir nada hoy. Y va, como su padre no está para él ahí, ni bien se duerma, él va a prender el televisor. Y en el televisor encontrará infinidades de programas, entre comillas, para niños, pero que en realidad tienen mensajes para adultos, que tienen mensajes subliminales. Entonces nuestros hijos, nuestras hijas se estarán llenando de todas esas cosas, ¿no? De todas esas enseñanzas de otro continente, de otros países, ¿no? Que fueron elaborados, esos programas fueron elaborados por personas mayores, ¿no? Con cosas ocultas y subliminales que van a ir metiéndose poco a poco en la cabeza de nuestros hijos. De pronto pasa algún tiempo y nosotros nos reunimos con nuestros hijos y vemos algún berrinche de ellos, o escuchamos alguna palabra que nos sorprende, una palabra muy fuerte, tal vez una palabra que nunca nosotros lo decimos normalmente en la casa, pero ellos lo saben, y nos preguntamos, ¿cómo es que mi hijo sabe expresarse así? Simplemente es la televisión, simplemente es los amigos tal vez allá en el colegio, las amigas allá afuera, los vecinos. Han aprendido de cualquier otra parte, pero menos de nosotros. Y cuando suceda eso, créame, amigo oyente, que habrá un dolor muy fuerte en su corazón. Habrá pasado el tiempo y usted querrá ya educarlo, pero ya serán jóvenes, ya son adolescentes, ya tienen ellos sus amigos fuera, ya tienen tiempo para estar en el colegio y no va a usted poder detenerlo porque tiene que trabajar. Entonces, la recomendación una vez más en esta tarde de llamados a ser hombres es pues volver a las Escrituras. Y si usted nunca ha estudiado la palabra del Señor, nunca se propuso o se le pasó por su mente que usted podía encontrar la solución en la palabra de Dios, queremos invitarle en esta oportunidad a que usted pueda analizar con nosotros estos 5 puntos que el apóstol Pablo dice en estos 3 textos de la palabra del Señor. Y lo vamos a enumerar de esta forma: vigilante, firme en la fe, maduro, varonil y valiente, fuerte y esforzado, y por último, amoroso. Estaremos comentando con José Luis entonces algo de estos 5 puntos, y queremos y creemos también que Dios estará bendiciendo su vida, estará dándole fuerza, le estará dando una estrategia, pero más que estrategia, creo que estará llenando su corazón con esta palabra, de tal forma que usted podrá acercarse a su hijo, a su familia, podrá acercarse, amigo oyente, de tal forma que su hijo, su esposa se sorprenderá, porque lo que usted aprendió y estará aprendiendo en esta oportunidad es la palabra del Señor, y la palabra del Señor tiene poder para transformar nuestra vida. Querido amigo, son 5 consejos, o si usted quiere llamarlo así, 5 pasos que se necesita para poder cumplir el llamado que Dios nos ha hecho a ser hombres. Quiero dejarte con esta alabanza de Dani Berríos, que lleva por título Señor, yo quiero ser como tú. Reflexiona en esta alabanza lo que dice Dani Berríos, que es una interpretación muy hermosa que a mí me ha llegado al corazón, y que si tú meditas en la letra de este cántico, estarás también reflexionando sobre algo importante que nos dice Dani Berríos.
Estamos presentando Edificando tu vida. Estamos retornando en Edificando tu vida. Espero que te haya gustado esta alabanza de Dani Berríos que acabamos de escuchar y que tú hayas reflexionado en aquella expresión que él dice, que quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Palabras fuertes que nosotros podemos escuchar y debemos tratar de hacerlas para que podamos dejar un ejemplo a nuestros hijos. Verdaderos ejemplos que sirvan para su vida cotidiana, para su vida como padres y también ejemplo para sus propios hijos. Bien, comenzamos con el consejo número 1, vigilante. El término que utiliza el apóstol Pablo se refiere a estar alerta y estar atento, es decir, a no dormirse. También podría referirse a la actitud que un soldado que está de guardia a la espera de un posible ataque del enemigo. Y eso también Jesús lo utiliza de la misma forma cuando está orando en el Getsemaní y llama la atención a Pedro, a Juan y a Jacobo a que no se dejaran vencer por el sueño. Veamos esa actitud de vigilancia en la vida de José con respecto a algunos puntos que se habla en la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 37. Habla de que él tenía un servicio y un carácter que le agradaba mucho a su padre. Él ayudaba a apacentar las ovejas con sus hermanos mayores y venía y le informaba a su padre sobre la actitud mala y la mala fama que tenían sus hermanos, porque sus hermanos se comportaban muy desordenadamente, a diferencia de José. José buscaba tener una actitud temerosa delante de Dios y también de hallar gracia, se podría decir, delante de su propio padre. Hay un ejemplo bien práctico que también podemos aprender en Primera de Samuel. Cuando David le toca enfrentar a Goliat, él le relata al rey Saúl en aquel entonces, porque Saúl no quería dejarle pelear, le dijo, tú eres muchacho y él es hombre de guerra. Entonces David le dice, tu siervo era pastor de ovejas. Y nos da a entender, hermanos, el contexto de esta historia, de que él, como pastor, aun siendo así bien jovenzuelo, bien jovencito, estaba sobre las rocas, si lo podemos pintar de esta forma, estaba él arriba en la roca y sus ovejitas algunos metros allá abajo en la planicie. Y él estaba cuidándola, él estaba vigilando que no venga un lobo, que no venga un oso. Él podía verlo desde cualquier lugar, el rebaño que estaba cuidando. Entonces nosotros como hombres, como padres de familia, yo sé que usted me está entendiendo en este momento, querido oyente, usted que es papá, cuando nuestros hijos están enfermos, nosotros tenemos mucho más cuidados de ellos. Por la noche, tal vez lo más común es cuando están tosiendo o con fiebre. Seguramente que esa noche usted no va a dormir, se va a quedar de guardia. O si duerme, va a dormir con el sueño por encima, muy livianamente. Entonces es porque usted está cuidando de él, no quiere que se ahogue cuando está tosiendo. La palabra del Señor es bien práctica cuando el apóstol Pablo dice, velad. También por nuestra salvación, entonces por nuestra propia vida espiritual, nosotros tenemos que estar alerta, vigilando, saber en qué estado espiritual está nuestra vida. Para terminar lo que yo estaba hablando de la vida de José, hay 6 cosas en las que José era vigilante, que nosotros podemos destacar para que en nuestra vida también sea importante tomarlo en cuenta. Era vigilante en el servicio que él hacía cuando apacentaba las ovejas. Era vigilante en su carácter, trataba de comportarse adecuadamente y no como sus hermanos, a pesar de que tenía muchos hermanos mayores que lo influenciaban a hacer lo malo, él se comportaba como aquel joven con buen carácter y de buena forma, de tal manera que era muy celoso y vigilante, se lo puede decir así,
de que su comportamiento sea el adecuado. Él entendió un llamado que tenía sin conocerlo. Él soñaba y guardaba su sueño, incluso se lo contaba a su padre y a sus hermanos, pero aunque tenía reacciones que no esperaba, pero él continuaba pensando en aquel llamado que ya él estaba recibiendo. También cuando él fue preso y estuvo como esclavo, él era vigilante en su trabajo, tanto así que lo que él hacía, Dios lo prosperaba. También fue vigilante con su sexualidad, porque él se santificaba. Y por último, fue vigilante en no dejar que una raíz de amargura entre a su corazón, porque no se vengó de sus hermanos. Entonces podemos entender de que 6 cosas importantes José hizo que haya en su vida, que lo caracterice como una persona atenta a que no hayan actitudes que dañen su llamado, que dañen su santidad, que dañen aquel carácter que él tenía como hijo de Dios. Bien, vamos a ver el segundo consejo para esta oportunidad. Es firme en la fe. Y está también en el primer texto que hemos leído, en el versículo 13. Está firme en la fe. Yo tengo un versículo que me gusta mucho, que habla de estar firmes. Quiero compartirlo con ustedes, Efesios capítulo 6, el versículo 13 y el versículo 14. La palabra del Señor nos dice de esta manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El término que se traduce por firme significa mantenerse en pie, permanecer, quedarse, no moverse del lugar donde uno está. Esta es la palabra que Dios dio a los israelitas cuando se encontraban amedrentados por el ejército de Faraón en el Mar Rojo, en Éxodo capítulo 14, 13. Él le dice: estad quietos y esperad la salvación que hoy les dará Jehová. Estamos viendo nosotros desde el punto de vista de hombres, de padres, de familias que somos. Y saben, amigo oyente, es importante que la fe que usted ha venido practicando, que usted ha venido teniendo, la mantenga así, de esa forma, firme, con firmeza. Porque sus hijos están mirando todo lo que usted hace y están observando también en todo lo que usted cree. Yo sé que usted cree en Dios, pero ¿alguna vez ha titubeado? ¿Ha flaqueado en ese sentido? Eso es lo que nos enseña en esta oportunidad, este punto. Está firme en la fe. Porque imagínese usted que, como ejemplo que es para su familia, para sus hijos, de un momento ya usted se encuentre desanimado y comience a gritarles a sus hijos, o comience a portarse de otra forma. Entonces sus hijos se darán cuenta de que usted ya no es ese hombre, esa persona que era antes, que ya lo trata con frialdad. Usted ya no le está hablando del amor de Dios. Es como que si haya dejado de leer la Biblia, como que ya no está frecuentando a la iglesia. Ha comenzado a moverse de su fe. Ya no está sintiendo la presencia del Señor en su corazón. Y es por eso que aquí el apóstol Pablo aconseja que permanezcan firmes en la fe, que no titubeen, que puedan seguir de esa forma. Él lo decía porque él sabía que a nuestro alrededor hay mucha gente
Pero más que toda la gente que nos está viendo, principalmente nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos que están observándonos cada paso que nosotros estamos dando. Hay algo que el apóstol Pablo había visto o había experimentado para que él recalque en varias de sus cartas que era necesario mantenerse firme. Estoy seguro que quizás vio flaquezas, debilidades o muchas razones por las que las personas, los hermanos, pudieran debilitar la firmeza que tenían en su fe. Sea por estar en una situación, algún problema difícil, que no hay una solución inmediata, y eso les reste valor para seguir confiando en el Señor, pero no había aquel sustento real en la roca que es Cristo, y se desanimaban las personas. Es probable que también habían sido calumniados, como decía el mismo Señor Jesucristo, de que cuando por mi causa os vituperen, os persigan, deberíamos sentirnos felices. Pero no todas las personas se sienten, no todos los cristianos se sienten felices de ser calumniados, de ser perseguidos, de ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. Más bien eso los lleva a que su fe se debilite. Estoy seguro que el apóstol Pablo había visto quizás en varias ocasiones y en varios lugares a hermanos que habían sido debilitados en su fe, y era por eso que él le escribe en los Efesios, le escribe a los Corintios, y le escribe también al mismo Timoteo, de que esté firme, esté en constante, de que no se debilite, que su fe más bien crezca. Y creo que muchas situaciones nos pueden llevar a que nuestra fe decaiga, nuestra mirada en Cristo se desvíe y nos hundamos en ese río caudaloso, y la corriente nos esté por llevar, y no tenemos el valor de decir, como dijo Pedro: Señor, ayúdame. Entonces, querido amigo, es necesario que nosotros entendamos que pese a la adversidad, a la prueba, a la circunstancia que nosotros estamos pasando, nuestra fe debe mantenerse firme en el Señor. Recuerde usted que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Al inicio de este tema nosotros estábamos comentando con José Luis que para recuperar la identidad de los varones se necesita volver pues a la Escritura. Y entonces, si usted quiere permanecer, o en todo caso quiere tener fe, quiere permanecer firme en la fe, es necesario que comience a practicar la lectura de la palabra del Señor, la Biblia. Consejo número 3, maduro, varonil, se comportó como hombre. La frase que estamos diciendo indica una disposición a conducirse con coraje en medio de circunstancias difíciles. Lo que hablábamos anteriormente. Esta característica se opone a la timidez y al espíritu de temor. Este rasgo es el mismo que el Señor esperaba ver en Josué cuando asumió el liderazgo del pueblo, y en el texto que se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amigo oyente, usted como hombre que es en la sociedad, en su familia, téngalo por seguro que es a usted quien le están viendo. Sus hijos están mirando la madurez suya, están mirando cómo actúa en su forma varonil. Miren, yo le pregunto en esta tarde, ¿será sinónimo de madurez decir o comparar a una persona
muy mayor de edad. Es lo mismo decir madurez y compararlo a una persona avanzada en años. No, yo creo que la edad no tiene nada que ver con la madurez. Es más, hay personas jóvenes, muy jóvenes, que son más maduras que personas de muchos años. Es así. Por eso es que escuchamos a veces la frase de viejo verde, ¿no? Porque están algunos varones, algunas personas tan mayores, pero aún siguen siendo inexpertas, aún siguen siendo, como dice, ¿no?, la palabra verde, no han madurado, no han tenido cambio, no han tenido esa madurez, tanto, sobre todo espiritualmente, ¿no? Porque siguen cometiendo los mismos errores que lo hacían en jóvenes, siguen descuidando su familia como lo hacían al inicio. Entonces no ha habido una madurez. Y a lo contrario, como decía José Luis, hay hombres que son muy jóvenes pero que ya han madurado. Pero ¿qué es lo que los ha hecho madurar así tan pronto? ¿O qué ha ayudado en todo caso en el trayecto de su vida a su madurez? Quiero decirte que es la misma experiencia de estar meditando en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, es allí donde nosotros vemos estas historias bíblicas de hombres y mujeres que tuvieron fe en Dios, que pusieron toda su confianza en Él, de tal forma que Dios nunca los desamparó, nunca los dejó, y ellos pudieron sostenerse de Él aún sin verle, y eso les ayudó a confiar tanto en Dios como en sí mismo, y produjo una madurez espiritual, hablando de este punto, no de este tema. Para cerrar este punto, quiero, dentro de este consejo número 3, darte algunos consejos que son parte de una persona madura. Cuando una persona es madura, no se olvida que es siervo, que está listo para servir. Administra con diligencia los bienes de otro, es decir, no se aprovecha de la confianza que le tienen sus propios jefes. No se desespera cuando Dios no ha cumplido las promesas que le ha hecho en su vida. También resuelve los problemas con sabiduría. Reconoce el propósito cuando está en una adversidad o en un problema. También busca el beneficio de su familia, de su iglesia, de los demás, antes que el propio. Y la última característica sobresaliente de una persona madura es que sabe perdonar la injusticia y la deslealtad. Vamos al punto número 4, al cuarto consejo. Es fuerte y esforzado. La palabra que utiliza Pablo va de la mano del concepto anterior. Significa crecer en fortaleza, hacerse fuerte. El autor de Proverbio declara: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. El mismo término lo utiliza el evangelista Lucas para describir el proceso por el cual el niño Jesús crecía y se fortalecía en Dios. Observemos estas mismas actitudes también en otros hombres de Dios. Esos hombres que podemos mencionar que son fuertes y esforzados. El otro día escuchábamos una enseñanza acerca de Sansón, y no hablamos de la fuerza física que él tenía, sino de aquella actitud que él tuvo cuando ya estaba siendo objeto de burla de sus enemigos, y cuando lo trajeron para aquella última ocasión que se presentó en el estadio y estaban todos como unas 6,000 personas reunidas ahí, él reconoció humildemente que se había equivocado y le pidió a Dios perdón, y también pidió que le dé una oportunidad. Cuando se habla de una persona fuerte y esforzada,
es aquella que reconoce su debilidad delante de Dios. Y Dios le dio aquella gracia y aquella oportunidad de poder vengarse de sus enemigos y viene a formar parte de los héroes de la fe. Y creo que la fortaleza de la que se habla aquí no es la confianza en sí mismo, sino más bien la fortaleza en Dios. Porque como humanos nuestra fortaleza es muy limitada y puede decaer, puede agotarse. Pero cuando hemos puesto toda nuestra confianza en Dios, es una fuerza inagotable. Isaías lo dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 40 y versículo 39, que los muchachos flaquean y caen, que los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces, de la fortaleza que está hablando aquí el apóstol Pablo, es de la fortaleza que nosotros adquirimos de parte de Dios, no nuestra propia fortaleza. Porque como dije al inicio o antes de este comentario, nuestra fortaleza humana es muy limitada. Cuando se habla de la fortaleza que Dios nos da, esta fortaleza, esta fuerza, viene acompañada de el desarrollar algunas virtudes dentro de nosotros, como una disciplina, poder nosotros adoptar un horario de buscar al Señor, de un horario de poder adorarle, cantarle y determinar un tiempo para Él, aquel coraje y fuerza que necesitamos para poder hacer su obra, y también sobre todo nuestro carácter empieza a ser dominado porque Dios nos da dominio propio. Nuestra forma de hablar empieza a cambiar porque nuestro lenguaje también empieza a ser dominado por aquella fortaleza que Dios nos da, porque nosotros no podemos hacerlo, pero sí a través de la fuerza que Dios da a nuestra vida, a nuestro espíritu, podemos nosotros lograr aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y el último consejo para esta tarde es amoroso. El apóstol Pablo dice que todas las cosas sean hechas con amor. Muy bien, quisiera comentarle un poquito acerca de este general retirado, llamado Norman, muy admirado allá en Estados Unidos por su forma varonil, por sus medallas que ganó, por ser un hombre que lo ha ganado todo en la vida, en el sentido de las milicias. Pero saben, cuando él acudió a una entrevista que le hicieron en un programa de televisión y le preguntaron acerca de su familia, de sus hijos, de su esposa, él, antes de responder, él se quebró en llanto y comenzó a hablar de su familia de una manera extraordinaria. Se podía notar de que él verdaderamente ama a sus hijos y a su esposa. ¿Cómo es entonces? Es como escuchar una paradoja, ¿no?, dentro de algo, de un hombre tan rudo, tan fuerte, tan áspero, digámoslo así, pero cuando lo escuchamos hablar, lo habla con tanta ternura, ¿no?, con tanto amor, y ese es el amor de Dios. Eso es lo que nos trata de decir el apóstol Pablo en este último punto que estamos analizando. Querido amigo, el tiempo se nos está acabando. Queremos recordarte estos 5 puntos de los que hemos hablado. Ser vigilante en las cosas que tenemos que cuidar nosotros, de nuestra familia, de nuestro carácter, de nuestra forma de comportarnos. Estar firmes en la fe, ser maduros, ser fuerte y esforzado, y por último, amorosos. Es probable que nosotros, como los hombres que hemos sido criados por nuestros padres y por la sociedad en la que nos desenvolvemos, creemos de que el hombre tiene que ser serio, bravo, rústico. Como decía mi padre, el hombre tiene que estar sucio, tiene que oler fuerte para que sepan que es hombre.
no necesariamente. Ya esa forma de antes, nosotros tenemos que empezarla a ver, no humanamente, sino de la forma en la que Cristo nos muestra a través de su palabra. Y Jesucristo, en muchas ocasiones, Él mostró conmoverse con algunas cosas. Él lloró porque Lázaro murió. Él lloró por Jerusalén. Él lloró al ver la dureza de corazón de sus propios paisanos, de su propio pueblo, al ver de que lo que les iba a venir era algo duro. Entonces Jesucristo nos enseña a que tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ser personas que hablen con ternura, a pesar de que muchos acusaban a la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, la trajeron ahí y con piedras en la mano Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y Jesús le pregunta a la mujer, ¿quién te condenó? Nadie, ni yo te condeno. Siendo Él santo, siendo Él puro, siendo Él ejemplo de santidad, ni yo te condeno. Ese amor incomparable que nos muestra el Señor Jesucristo es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Queridos amigos, el Evangelio no es religión. El Evangelio nos presenta una forma de relacionarnos con Cristo, y que es algo que nosotros queremos guiarte en esta oportunidad para que tú puedas buscarle a Él, disfrutar de su presencia y seguirle. El desaparecido Nelson Ned, en su poema hablando del amor, dice que nadie puede dar aquello que no tiene. Y es así, amigo, nadie absolutamente puede dar algo que no tiene. Tal vez tú no puedas dar amor si no tienes, pero queremos presentarte la fuente del amor, y la fuente del amor es Jesucristo. Acércate a Él, deja que Él te llene de su amor, deja que te regale de tu gracia para poder afrontar tus días, para poder presentarte delante de tu hijo y de tu esposa con un semblante mejor. No lo podrás hacer si no tienes a Cristo en tu corazón. Te invitamos, amigo oyente, a que en esta oportunidad lo puedas recibir si tú no lo has recibido. Permítele que Jesucristo te llene de su gracia y de tu amor, de su amor. Dios te bendiga, querido amigo. Te habló tu amigo José Luis Pereira y será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga, te ayude y te acompañe. Haz esta oración juntamente con nosotros, que ya estamos encerrando este programa. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Quiero invitarte a que tú seas el Rey y el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, dame amor, dame paz. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y que tú, Señor, puedas gobernar mi corazón y darle aquel sentido que mi vida necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si has hecho esta oración con nosotros, te invitamos a que puedas acercarte a la iglesia al kilómetro 6, en Santa Cruz de la Sierra, kilómetro 6, Antigua Cochabamba, Asamblea de Dios Boliviana, Avenida Los Olivos, número 15. Tú puedes también acercarte a nuestra página en el Facebook, Edificando tu Vida. Puedes comentarnos, puedes escribirnos ahí, y nosotros te estaremos ubicando, estaremos viendo la forma de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Muchas gracias, amigo oyente, por su fiel sintonía a tu programa Edificando tu Vida. Les habló Gabriel Lobo, quien nos dice que el Señor les bendiga y será hasta la próxima semana. Tuve madre y padre bueno, tuve hermanos, tuve amigos, el calor de la familia, el amor de las mujeres, tuve estudios
ciencia y talento, mas el tiempo era ingrato y mi mundo no cambiaba. El dinero y los placeres, el poder de mis canciones, no hacían de mi vida un jardín de ilusiones. Ese algo que buscaba me impulsó a dejar mi tierra. Si ese algo que buscaba lo añoraba y no lo hallaba, pero un día, sin pedirlo, ese algo llegó a mi alma, ese algo que buscaba. Era Cristo, era Cristo, y desde entonces no me importa la delicia de este mundo. Desde entonces su evangelio es mi espada, es mi guía. Desde entonces he sabido que mi vida tiene sentido. Si ese algo que buscaba era Cristo y lo tengo. Ahora canto, ahora vivo, ahora sueño. Si ese algo que buscaba era Cristo, era Cristo. Asamblea de Dios Boliviana le invita a sus diferentes reuniones a las 19:30 horas. Los martes, doctrina. Los miércoles, en quechua. Jueves de oración. Sábados juveniles. Y los domingos, a las 9 de la mañana y a las 19 horas. Asamblea de Dios Boliviana. Avenida Los Olivos, número 15, kilómetro 6, doble vía La Guardia. Autoeléctrico Celso, 30 años a su servicio. Kilómetro 6, doble vía La Guardia y radial 17,5. Teléfono 677-07-080. Es el 677-07-080. Motos Hall Importaciones. Le ofrece motocicletas de todo tipo, además de accesorios y repuestos en general. Representamos y comercializamos a las marcas de moto Montero, Pegasus, Aojim, Rato, Sumo, Sonic y muchas más. Motos Hall Importaciones. Contamos con motocicletas a crédito. Ubíquenos en el segundo anillo, Avenida Santa Cruz 618, esquina Manuel Ignacio Salvatierra, entre avenidas Virgen de Cotoca y Brasil. Teléfonos 339-8580 y 770-666-79. Pintubar, expertos en pintura. Ubíquenos en el sexto anillo, radial 17,5, calle 8, teléfonos 350-6789 o en el 700-89-285. Pintubar, expertos en pintura. Les hemos presentado